Aquella tarde, a punto de anochecer, pasó como todos los días camino a casa, a orillas del río, pensando en lo que había ocurrido durante el día, ensimismado en sus preocupaciones y en las trampas que la mente suele plantar ociosamente en esos días largos, transparentes y tranquilos. De pronto su pensamiento fue interrumpido por el fuerte llanto de un bebé, algo un poco fuera de lo normal. Sin embargo, el pensar que tal vez un recién nacido se encontraba en peligro hizo que se acercara con todos sus sentidos alertas a ese sonido y presto, por supuesto, ayudar al pequeño en situación aparentemente difícil, tal vez incluso de muerte. Así que continuó acercándose a las orillas del río. Sin embargo, aquella tarde estaba claramente predestinada. Tlaloc había elegido un alma para llevársela al paraíso, para llevársela al Tlalocan. Un remolino intempestivo se creó en medio de aquel río, y del centro de aquel remolino fueron arrojados algunos peces y algunos renacuajos. Aquello ya se había tornado en un suceso inusual. Sin embargo, el llanto del bebé seguía escuchándose dentro del agua. La curiosidad y el infortunio, combinados con los designios divinos, suelen transformarse en una tragedia inevitable. Asomó la cabeza y una mancha oscura comenzó a crecer. Apenas tuvo tiempo para tomar conciencia de ello, cuando una mano proveniente de un larguísimo brazo, que no era brazo sino más bien era una cola, atrapó fuertemente su tobillo. La sensación en los últimos momentos de existencia fue como si un gran árbol aprisionara con una de sus duras ramas su ser y se lo llevara lejos para siempre. Esta vez, aquella mano lo llevó río adentro en un santiamén. Mientras ello ocurría, dedicó quizás sus últimos instantes a esos seres queridos, o tal vez recordó las narraciones que provocaron tanto terror, sobre todo de los pescadores, quienes en frecuentes ocasiones habían sido atormentados por la presencia de un monstruo marino que con engaños asesinaba, sobre todo a estos que dedicaban su vida al oficio de la pesca. Tal vez eso recordó, pero fue demasiado tarde. La próxima vez que se le vio a aquel hombre fue 3 días después, flotando en las apacibles aguas de aquel río, flotando sin uñas, sin dientes y sin ojos. Un ser extraordinario que fue el terror de los habitantes del lago de Texcoco fue el ahuizotl, un extraño animal que de cierto modo asoló a la población, al menos con las narraciones acerca de su existencia, y provocó que se anduviera con extremo cuidado en las orillas de los espacios donde el agua predominaba. El ahuizotl, pues, era del tamaño de un perrillo, con el pelo quebradizo y pequeño. Tenía las orejas pequeñas y puntiagudas. Su cuerpo era negro y muy liso, la cola muy larga, y en el cabo de la cola una mano muy parecida a la mano de una persona, con la que atrapaba a todo aquel que se acercara a las charcas y cursos de agua donde habitaba, y así, de esta manera, lo ahogaba. Sus pies y sus manos son como de mono. Este animal habitaba en los ríos, en los arroyos, en los lagos y en los manantiales. En cuanto al significado del nombre, Ángel María Garibay lo traduce como espinoso del agua, de la raíz a de atl, que es agua, huistli, espina, y la terminación otl, que deriva de yotl, cualidad o esencia. Este apelativo debió surgir quizás de la imagen que proyectaba el ahuizotl cuando salía mojado a la superficie y se le ponían los pelos de punta al sacudirse el agua. Quizás se trató de un animal endémico. Existe una teoría que dice que este animal habitó únicamente en el extinto lago de Texcoco y que podría haber estado emparentado con las nutrias, y que por su rareza física se le haya mitificado de tal manera en cuanto a su comportamiento, así como en su aspecto físico.
Se comenta que tenía un apetito voraz. En medio del oleaje espumoso, la víctima se hundía en el agua y el ahuizotl la llevaba hasta su cueva debajo del agua. Ahí era donde lo devoraba. Prefería siempre comer seres humanos y le gustaba, como ya mencionamos, las partes crujientes, las uñas, los dientes, el cráneo, y lo más terrorífico, pues que solía comerse los ojos de sus víctimas. El ahuizotl era considerado un sirviente de Tlaloc, por lo que el cadáver debía ser recuperado cuando era devorado por la ahuizotl, debía ser recuperado por los sacerdotes de Tlaloc y recibir un entierro digno como una ofrenda a Tlaloc. Esto debía realizarse en uno de los 4 templos dedicados a esta deidad. De esta forma, su espíritu iría a Tlalocan, que es el paraíso de los que murieron por causas del agua o por causas de algún rayo que le haya caído. Y es por eso que se le consideraba también una muerte derivada de los designios de Tlaloc al ser devorado por el ahuizotl. Se comenta incluso que también los españoles en algunas ocasiones pudieron presenciar los ataques del ahuizotl, que incluso Hernán Cortés estaba profundamente impresionado por esta leyenda y lo hacía saber a través de sus cartas a la gente que estaba en España y a los reyes, etc. Hasta la fecha no se ha podido determinar a ciencia cierta el origen de la leyenda del ahuizotl, si en verdad existió este animal tan extraordinario. Sin embargo, sí existe, su recuerdo existe en los códices como el Códice Florentino o el Códice Mendoza, y por supuesto en las noches de cuentos de terror y misterio en las rancherías, en los pueblos del centro de México, a través de esta transmisión de la cultura popular de boca en boca, ¿no? El octavo Tlatoani de Tenochtitlan también se llamó ahuizotl. Él fue padre de Cuauhtémoc y gobernó de 1486 a 1502. A este Tlatoani se le atribuyen cualidades de crueldad extrema y él tomó precisamente su nombre de ese animal. La imagen de este animal rodeado por una corriente de agua formaba el grifo onomástico precisamente de este gobernante mexica. Una teoría del por qué desapareció esta especie nos dice que los españoles, al querer cambiar la capital de la Nueva España hacia la actual ciudad de Puebla, cambiaron el curso de los ríos cercanos a la capital de aquel momento, provocando que el lago que rodeaba la ciudad se secara, y consecuentemente esto hizo que el ahuizotl se extinguiera. Posteriormente los españoles desistieron de su empeño de querer cambiar la capital, pero pues ya el ahuizotl estaba totalmente extinto según esta teoría. Por eso es que pues, no se ha vuelto a ver ninguno de estos animales. A principios del siglo XX, durante el Porfiriato, surgió un periódico cuya característica era la de hacer publicaciones en contra del régimen de Porfirio Díaz. Este medio de comunicación impresa se llamó El Ahuizote, y posteriormente surgió El Hijo del Ahuizote. Que estas publicaciones fueron censuradas por el dictador Porfirio Díaz porque pues se dedicaban a hablar en contra de él. Sin embargo, en virtud de ello, es que la palabra ahuizote, obviamente derivada del vocablo ahuizotl, en algunos lugares es sinónimo de persona molesta, de persona insistente, insolente, etc. En otros lugares, incluyendo Nicaragua, es una palabra que remite al terror, al miedo, a cuestiones oscuras, a fantasmas, etc. Y en otras latitudes hace referencia a crueldad y tortura en virtud de la personalidad del güey Tlatoani Ahuizotl. Nosotros,
Únicamente lo tomamos como fuente de inspiración para crear esta pieza musical de fondo, llamada precisamente Aguizotl, esperando que les guste. Muchas gracias, hasta pronto.